Hola a todos y bienvenidos a la lección. Hi everyone and welcome to lesson number 39. Hoy vamos a aprender sobre dos tipos de oraciones que pueden hacer para transmitir un mensaje o significado similar. Ambos tipos de oraciones usan diferentes tiempos y una estructura gramatical diferente, pero siguen siendo bastante fáciles de usar. Conocer la diferencia entre ellos pueden ayudarlos a distinguir el tema de una oración y comprender aún mejor el contexto de una situación. Entonces, esencialmente, las oraciones se escriben en dos tipos diferentes de voces. Estas voces se usan a menudo en situaciones diferentes, por lo que saber cómo se usan ambas les ayudará a aclarar sus oraciones. La primera voz se llama la voz activa, o en inglés we say the active voice. Okay? La voz activa se utiliza para la mayoría de las oraciones que escribimos y decimos en la vida cotidiana. La voz activa es útil porque no solo hace las cosas menos complicadas y verbosas, también aclara el significado de lo que están diciendo a las personas con las que están hablando. Incluso en la escritura, la voz activa se encuentra más que la otra voz que aprenderemos hoy, que se llama la voz pasiva, okay? O en inglés, the passive voice, we say. So, la voz pasiva, the passive voice, se usa cuando no sabemos quién o qué realizó la acción, o cuando la acción es más importante que la persona o cosa que realizó la acción. A diferencia de la voz activa, la voz pasiva es más verbosa y menos concisa porque se requieren más palabras para expresar la acción. También se usa menos por escrito, ¿okay? Ya que un uso excesivo puede empañar el significado de la oración. Entonces, gramaticalmente hablando, ¿cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? What's the difference between the active voice and the passive voice here? Bueno, una voz activa es cuando una oración tiene un sujeto que actúa sobre su verbo, y una voz pasiva es cuando el sujeto de una oración es el receptor de una acción de un verbo. Okay, veamos algunos ejemplos de oraciones activas. Okay, so here we have them. Number 1. An asteroid struck Earth with tremendous force. An asteroid struck Earth. Struck is like boom, okay? An asteroid struck Earth with tremendous force. So, un asteroide golpeó la Tierra con una fuerza tremenda, with tremendous force. Okay? Next, many Americans visit Mexico each year. Many Americans visit Mexico each year. Muchos estadounidenses visitan México cada año, each year. Okay? The president signed the peace treaty with a pink pen. The president signed the peace treaty with a pink pen. El presidente firmó el tratado de paz con un bolígrafo rosa. And next we have, they serve breakfast every morning at 8 a.m. Okay? They serve breakfast every morning at 8 a.m. Ellos sirven el desayuno todas las mañanas a las 8 a.m. Y por último tenemos, the homeless man from my neighborhood, okay, had just won the lottery. Okay? The homeless man, el vagabundo. Okay? And neighborhood is barrio. Okay? The homeless man from my neighborhood had just won the lottery. El vagabundo de mi barrio acababa de ganar la lotería. When we say had just, it's like acababa de, for example, had just won, acababa de ganar la lotería. Had just won the lottery. Entonces, como pueden ver, el sujeto realiza la acción en cada una de estas oraciones. Ustedes, chicos, deberían estar bastante familiarizados con la voz activa, ya que la hemos usado desde la lección 1. ¿Okay? Ahora, veamos cómo hacer la voz pasiva.
Okay? Now, la voz pasiva, o the passive voice en inglés, en este caso, en la voz pasiva, el objeto del verbo activo se convierte en el sujeto de la oración pasiva. Además, el verbo activo cambia a una forma pasiva y el sujeto del verbo activo se convierte en el agente, okay, in the agent, okay, into an agent. En oraciones pasivas, el agente, the agent, se introduce con la palabra by, okay, con la palabra by, o en algunos casos se omite, okay, it's omitted, okay. So, the agent by, where do we have it? ¿Dónde está? Ah, sí. Aquí. So this is by. B-Y. By. Ah, yes. By. Okay. By. By. Okay. B-Y. El agente. The agent, we say. Okay. Así que veamos algunos de estos ejemplos aquí. Okay. So the university is attended by 10,000 students. The university is attended by 10,000 students. La universidad es asistida por 10,000 estudiantes. These paintings were realized by the same person who painted the Mona Lisa. Again, these paintings were realized by the same person who painted the Mona Lisa. Okay, so estas pinturas fueron realizadas por la misma persona que pintó la Mona Lisa. Okay. All right, next. The park was inaugurated by the city's mayor, el alcalde, okay, the mayor de la ciudad, the city's mayor, alcalde. The park was inaugurated by the city's mayor, okay. El parque fue inaugurado por el alcalde de la ciudad. And then we have, the letters were written by a friend from high school. Okay, the letters were written by a friend from high school. Las cartas fueron escritas por un amigo de la high school. Okay, what is high school? ¿Qué significa high school? Secundaria. Okay, high school. De la escuela. Okay, secundaria. The city was looted. Okay, and private property was vandalized. So the city was looted and private property was vandalized. La ciudad fue looted, saqueada, okay, and private property, okay, y la propiedad privada fue vandalizada, vandalized, we say. So the city was looted, saqueada, and the private property was vandalized, okay. Now, the artifact was discovered in a cave by an archaeologist. The artifact was discovered in a cave by an archaeologist. Okay? El artefacto fue descubierto en una cueva, en una cueva, por un archaeologist is like arqueólogo, archaeologist. Next we have, he was awarded by the school principal, el director. He was awarded by the school principal. Él fue premiado por el director de la escuela. He was awarded by the school principal. And finally we have, the films are produced by a famous Hollywood actor. The films are produced by a famous Hollywood actor. Okay? Las películas son producidas por un famoso actor de Hollywood. Okay? Entonces, notarán que con la voz pasiva usamos las palabras is, are, was y were, right? So is, en este caso were, was, and are. Esta es una forma de saber si una oración es pasiva o no. Okay? Además, noten el uso del pasado participio en la voz pasiva. Is attended. Okay? Were realized. Okay? Was inaugurated. Okay? El pasado participio. Were written. Was looted.
was discovered, was awarded, are produced. All right? Ahora, antes de terminar esta lección, convirtamos nuestras oraciones de voz activa, aquí mismo, en oraciones de voz pasiva. ¿Ok? Aquí. Right? Entonces, an asteroid struck Earth with tremendous force se convertirá en Earth was struck by an asteroid with tremendous force. Right? La Tierra fue golpeada por un asteroide con una fuerza tremenda. Luego tenemos many Americans visit Mexico each year. Okay? Lo cual se convierte en Mexico is visited by many Americans each year. Okay? Mexico is visited by many Americans each year. México es visitado por muchos estadounidenses cada año. Y the president signed the peace treaty with a pink pen. Sería muy divertido si algo así sucediera. Ok, entonces este se convierte en the peace treaty was signed by the president with a pink pen. Okay, the peace treaty was signed by the president with a pink pen. Okay, el tratado de paz fue firmado por el presidente con un bolígrafo rosa, right? Like this, a pink pen or a pink marker. A continuación tenemos they serve breakfast every morning at 8 a.m. Okay, they serve breakfast every morning at 8 a.m. Y para este podemos decir breakfast is served by them every morning at 8 a.m. Breakfast is served by them every morning at 8 a.m. El desayuno es servido todas las mañanas a las 8 a.m. Y por último, right? Finally we have the homeless man from my neighborhood had just won the lottery. The homeless man from my neighborhood had just won the lottery. Y en voz pasiva debemos decir the lottery was just won by the homeless man from my neighborhood. Okay? The lottery was just won by the homeless man from my neighborhood. So la lotería fue ganada por el vagabundo, the homeless man de mi barrio, from my neighborhood. Okay? By the homeless man from my neighborhood. Ok, clase, creo que eso es todo por esta lección. Asegúrense de presionar el botón me gusta and subscribe, please. Y como siempre, gracias por ver y hasta la próxima. See you next time. Bye.